Para cambiar de tema, vamos a pasar con Agustín Laje y una reflexión sobre el resentido político que hizo hace unos días atrás en un vivo que hizo en su canal y que está bueno que repasemos después de reaccionar a palabras y frases del Kun Agüero bancando a Javier Milei. Queridos amigos, 35 minutos de vivo, vamos a dejarlo. Ah, hay un bonus track. A ver, te tengo un bonus track, un par de videos del Kun Agüero para reaccionar. Bueno, dale, vamos con eso. El Kun Agüero, a ver, un ídolo de la selección argentina, un ídolo del fútbol argentino que además es un streamer, ¿no? A ver, pongamos a ver qué fue lo que pasó, qué fue lo que dijo. A ver. Hasta el 10 de diciembre, por ejemplo, Javier Milei no es presidente, ¿no? Porque es presidente electo, y solo hablan de un avión privado, y te digo, pero escúchame, si todavía no es presidente, ¿cómo paga un avión privado del Estado? Al final, alguien, obviamente, me imagino que alguien lo pagó y se fue, pero digo yo, ¿y qué quieren? ¿Que el presidente se vaya ¿cómo es? Caminando a Estados Unidos, o en colectivo, o en moto, como el Che Guevara? ¿En qué quieren que...? El tipo lo financiaron Amigo el seguramente, Che Guevara. pero las boludeces que escucho, yo te juro, no entiendo nada. Bueno, ¿sabes cómo voy a reaccionar a esto diciéndote algo que estoy seguro que todo el mundo sabe? Claro, Milei había viajado a Estados Unidos, bueno, y aparte fue pagado por Wertheim, o sea, no fue pagado por los impuestos de nadie, así que quédense tranquilos con eso, ¿sí? Fue de un bolsillo privado, ¿bien? Ahora bien, más allá de esto, lo que me gustaría decir es algo que yo creo que todo el mundo a esta altura sabe. La gente de la selección argentina, que es gente que se ha hecho a base de mérito, a esa gente nadie le regaló nada. Si esa gente llegó a donde está, es porque se rompió el lomo laburando, o sea, entrenando, o sea, superándose, o sea, haciendo lo que tenían que hacer para ser los mejores en el deporte que les gustaba, en el deporte que aman. Ellos saben de mérito. Ellos en general no vienen de familias acomodadas. Es más, generalmente vienen de familias que difícilmente llegan a fin de mes. Saben lo que es romperse el lomo trabajando, superándose. Conocen el mérito. Esos tipos no pueden ser de izquierdas. No pueden ser de izquierdas. Para ser de izquierdas, en la mayoría de los casos, tenés que ser un fracasado, un envidioso. Von Mises, en un texto corto, muy entretenido, titulado La mentalidad anticapitalista, vincula el ser socialista con la profunda envidia, con la envidia más fatal, esa envidia que te carcome, esa envidia que hace que en lugar de compararte con vos mismo y poder mirar hacia atrás y evaluar si has crecido, si has progresado, si has mejorado, qué tenés que corregir, qué tenés que mejorar. No, en lugar de hacer ese tipo de operación, te comparás con el vecino. Y si el vecino está mejor que vos, no lo podés tolerar. No podés tolerar la desigualdad. Y tenés que inventarte la idea de que está siendo explotado. No soportás ser menos que alguien. No lo podés tolerar. Y tenés que abrazar entonces una ideología que te va a decir que sos una víctima de un sistema opresivo, un sistema explotador, que hace que vos estés abajo y que impide que vos subas. Si vos no subís, no es porque no seas bueno en lo que haces, no es porque no te estés esforzando, no es porque no apuestes al mérito, es porque ese sistema está diseñado para aplastarte. Anda a contarle esto a la gente que juega al fútbol en la selección argentina. Anda a contarle esto al Kun Agüero. Esos tipos no pueden ser socialistas. Es cierto que hay un montón de variables en el éxito, no solamente se reduce el mérito, tiene que ver con la suerte, tiene que ver, sin lugar a dudas, también con el punto de partida en muchos casos. El problema es que el resentido social no tolera el hecho de que a su vecino le vaya mejor que a él. A él incluso puede irle relativamente bien. A él le puede ir mejor que lo que le iba a sus padres. Y a su padre le puede haber ido mejor de lo que le iba a su abuelo. Pero el resentido no se conforma con eso. El resentido no tolera que el vecino tenga un auto mejor que el suyo. El resentido no tolera que su vecino tenga un ingreso más alto que el suyo. Y ahí aparece la ideología de izquierdas para darle un alivio ideológico, un alivio a toda su conflictuidad. Esto explica von Mises, entre otras cosas, en la mentalidad anticapitalista, un libro que ya tiene muchas décadas, pero es un libro simpático, digamos así, simpático. Ahí creo que Santi quería mostrar algo más del Kun Agüero. A ver, habla de la Ganó sinceridad. Milei. ¿Sabes lo que
me gustó, por ejemplo, ahora, prestando atención, no sé si otros presidentes lo han dicho, no recuerdo, por ahí capaz que sí lo han dicho y me equivoco, pero por lo menos dijo, leí una entrevista que le dijeron, ¿qué espera Argentina? ¿Qué se vienen a estos meses? O sea, ¿cómo va a estar Argentina en estos meses? Con el tema de la inflación. Y él dijo que se van a venir unos meses bastante duros. Yo digo, bueno, che, por lo menos te lo dice y te hace una alerta. En un momento también me gustó, no hay plata, dice. No hay plata. A mí me votaron para bajar la inflación y la seguridad. Y después dijo, bueno, veremos si con esas dos cosas, veremos si el país mejora todo el tema, ¿no?, de la economía y bueno, etcétera. Pero dijo dos cosas que quizás, bueno, es clave hoy para Argentina, que es la inflación, pero que estemos alerta que viene unos meses jodidos con el tema de la inflación. Eso tenemos que tenerlo en cuenta, ¿eh? Sí, bueno, efectivamente, si hay algo que transmite Milei es sinceridad. Esto fue lo que se le reconoció en el debate, por ejemplo, con Massa, que en muchos sentidos uno podría haber pensado Massa aplastó a Milei en el debate y frente al público en general no fue así. Frente al público en general estabas frente a un mentiroso coachado y un tipo sincero, un tipo que te iba con la verdad, un tipo que no te iba a vender humo. Y la gente está premiando los buenos valores, las virtudes éticas en política. La política siempre fue algo de mentirosos. Milei está cambiando también ese paradigma. Entonces, que el Kun Agüero diga eso es en general lo que piensa la gente que no está en política. Kun Agüero no está en política, él no streamea sobre temas políticos. Entonces, él transmite nociones propias del hombre común, del hombre de la calle, del hombre que no maneja los temas políticos en general, pero que empieza a formarse una percepción, una noción que avisora algo en mi ley. Bueno, es eso, ¿no? Y en un momento dice el Kun Agüero, a mí me gusta que diga la verdad, no hay plata. Y yo me imaginaba, el Kun Agüero viene de una clase social baja. Imagínate la cantidad de veces que el Kun Agüero debe haber escuchado en su casa, no hay plata. El Kun Agüero sabe lo que es la economía en una familia y lo que significa no hay plata. Hay que ajustarse el cinturón. Como sabemos todos aquellos que venimos de familias, y me incluyo, que difícilmente llegaban a fin de mes y que tenías que ajustar el cinturón y empezar a recortar un montón de gastos que pueden haber sido incluso gastos importantes, pero había que recortarlos. ¿Por qué? Porque no había plata. Ahora, ¿por qué para la casta política siempre tiene que haber plata? ¿Por qué? Porque ellos no la generan, ellos no la producen, ellos ponen la maquinita a andar, te generan inflación, te destruyen la moneda, te destruyen los ahorros, pero con eso simulan que te están dando, y no te están dando, te están matando. Entonces, que alguien como el Kun diga, me gusta, que el tipo sea sincero y diga, mira, no hay plata, insisto, son buenos para derrochar, como dice Santiago. Pero insisto, el Kun Agüero debe saber, por su propia historia de vida, lo que significa que no haya plata en una casa. Significa recortamos gastos. Esta es la realidad. No tenemos maquinita de imprimir billetes falsos en la familia. No vamos a estafar a la gente imprimiéndole moneda espuria. ¿Qué te queda? Ajustate el cinturón. Recorta gastos. Y eso es lo que va a hacer Milei. A ver, creo que tenemos algo más ahí. A ver. Estoy pensando si traer al arco a Javier Milei, porque él es arquero, ¿viste? Voy a tratar de ver si él puede venir al arco, porque me dijeron que ataja. Javier Milei es arquero, es cantante, es economista. ¿Qué más es Javier Milei? O sea, es un combo de todo. Yo no sé, estoy pensando que se ataja Justo Villar, Ustari o Javier Milei. ¿Quién de los tres debería atajar? ¿Ustari, Justo Villar o... Bueno, a ver, estos tipos, evidentemente, la gente de la selección argentina, está bien que el Kun Agüero ya no es parte de la selección argentina, pero ha sido una pieza clave durante muchos años de la selección argentina. Pero la gente de la selección argentina debe estar encantada con el hecho de que Javier Milei haya ganado la selección, haya ganado las elecciones. Recuerden cuando el director técnico de la selección argentina se le quiso sumar a toda esta campaña del miedo que metieron incluso a los clubes de fútbol, donde dijeron que iban a privatizar los clubes de fútbol, y él dijo, yo no me voy a sumar a esta campaña. El tipo se salió de ahí, no dejó que lo usaran. Y recuerden que cuando la selección argentina ganó la Copa del Mundo, no fueron a la Casa Rosada. No fueron a la Casa Rosada porque no apoyan al kirchnerismo. Estos tipos, insisto, son gente de trabajo, gente honesta, gente de mérito, gente que se ha roto el lomo laburando y sabe lo que es ganarse la propia. El gobierno mantuvo la expectativa hasta el último momento, pero no pudo lograr una foto con la selección argentina. Esto fue hace poco, gente. Hace muy poco, hace un año, hace menos de un año, no sé, más o menos. Hace casi un año. Y la selección argentina estuvo dispuesta a recorrer en un bus con el calor que hacía ese día durante algunas horas las calles de Buenos Aires donde el bus no podía ni avanzar con tal de no ir a la Casa Rosada.
con tal de no ir a saludar al mequetrefe de Alberto Fernández y a la corrupta de Cristina Kirchner. Eso, a ver, es todo un indicio, seamos sinceros, la gente de la selección debe estar sumamente feliz por la victoria de Javier Milei. Obviamente no lo pueden decir porque son jugadores de fútbol, no son comentaristas políticos ni militantes políticos, pero sabemos muy bien que esa gente debe estar muy contenta con este resultado. Bueno, ahí pasaba el análisis de Agustín. ¿Cuántas veces hemos nosotros hablado de los resentidos políticos y los resentidos sociales, no? Tal cual. Tal cual. Una vez más, Agustín, con su facilidad de palabra, pero con la claridad para explicar un tema, ¿no? Eh, creo que, y hago link con esto que pregunta Yolanda, si vamos a Ah, aguantar sí, a pero Milei. como yo estoy bárbaro, yo estoy para aguantar 3 años más. En una semana el Banco Central ya juntó $1.000 millones. Milei hizo el ajuste necesario del dólar oficial y el dólar paralelo, en vez de subir, como hacía con Massa y con el kirchnerismo, bajó. Con lo cual son todas señales positivas por ahora. Claro. Esto tiene que ver, a ver, con el desconocimiento de la real economía, en primer lugar, impulsada por la izquierda en Argentina, o sea, el desconocimiento fomentado por la izquierda, así sería, eh, y, y ese analfabetismo general, cultural, económico, político, que se encargaron de desarrollar para instalar esa casta política. Eh, en Argentina, justamente hoy hablaba con un grupo empresario y decían, bueno, hasta ahora las cosas van así, hay muchos precios que nosotros sabíamos que dentro de los costos estaban fijados, hay muchos precios que, en lo que adhiero y coincido, fueron aumentando antes de la devaluación, es decir, muchas empresas que aumentaron los precios antes que se devalúe el dólar oficial en Argentina. ¿Qué quiero decir? Que no necesitaron ni esperaron la devaluación oficial. Entonces, ¿estamos para aguantar a Milei? Hoy es Milei, pero recordamos que no somos fanáticos, sino que somos portadores de una bandera, y estos empresarios, muchos economistas, algunos contadores, eh, al margen, feliz día para el contador, fue ayer, así que saludo a todos los colegas, esto va dedicado a ellos, me decía, Ujú. es la economía que estudiamos en la facultad. Estamos tratando, o sea, estamos tratando de inclinar el barco en dirección de la economía que nos enseñaron en la facultad. Y es la única economía que en la práctica dio resultados, porque cualquier otra versión de la economía que no sea liberal, capitalista y libre, no existe, ni da resultados genuinos para las poblaciones. Siempre llena los bolsillos de algunos pocos, embaucando a los pobres y multiplicándolos, como dice Arjona. Entonces, estamos para bancar un proceso de economía natural, una economía normal, volver al cauce normal. Argentina lo fue a principios del siglo pasado, lo fue a finales del siglo pasado y queremos volver. Queremos volver. La nueva derecha, como lo mencionó el colega chileno, que son las derechas de clase media, las derechas trabajadoras, están pretendiendo que las economías sean normales, que se rijan por leyes económicas naturales y basta de intervencionismo, con más sofisticación o menos en el criterio, pero la gente quiere laburar, trabajar, emprender y muchos dicen, no quiero, no es momento, emprendedores entre 30 y 40 años, quiero acceder al crédito para agrandar la planta, para construir un nuevo galpón, para ampliar mi línea de producción. Estamos viendo con gente que tiene ganas de progresar y no necesariamente como primer objetivo llenarse de guita. Entonces, estamos para bancar en un proceso de cambio que nos lleve a la naturaleza económica. Sí, aparte Toto Caputo, el ministro de Economía de Milei, ayer con la Nación, con Luis Majul,
habló justamente de esto, que estamos haciendo medidas y políticas económicas que funcionaron en otros países del mundo y en otros momentos del mundo, así que no están haciendo nada raro, como decías vos. Es teoría económica aplicada y ya con resultados en lo práctico que han sido favorables. No sé si querés que ponga ahora lo de Cavallo, Claro, que me habías pasado antes. ahí estuviste rápido. Ezequiel es el as de la producción, porque ya lo vi que estuvo asomando. Simplemente decir que debemos festejar las pequeñas victorias porque esto va a ser un proceso de largo plazo. Celebramos desde ya, más allá del acumular reserva del Banco Central, que es muy importante, celebramos que las medidas de shock se estén haciendo en la primera semana de gobierno, las primeras semanas, perdón, y no que se demoren 2 años, como le pasó a Macri, que luego el vértigo político no le quitó poder y tiempo para aplicar las medidas. Entonces, cuanto antes se tomen las medidas, con más fuerza va a llegar para las que vengan. Entonces, estas medidas son de corrección, es decir, todo el desastre anterior lo llevamos a foja cero, lo ponemos, es como que salimos ahí a flote, asomamos la cabeza, y de ahí vendrán medidas que representen más el liberalismo económico, porque recordemos que se están tomando medidas que a priori no son capitalistas o de economías de libre mercado, porque se han tocado retenciones, se han modificado algunos impuestos que quizás no estaban, se habló de sacar, pero al final no se sacan. Entonces, hay medidas que no son puramente todavía de una economía de mercado, pero que vamos camino a eso. Y en relación a los precios, y a esto que mencionaba antes, y esto va para los argentinos de bien, que estamos paliándola y que vamos a seguir luchando, aparte que no nos queda otra, porque la otra es dejar de existir, pero era lo que hablábamos hoy, Ezequiel, entrenamiento de por medio, y decíamos, hay que cambiar la filosofía de consumo. Claro, ahí está. Hay que cambiar la filosofía de consumo. Venimos de un proceso que el mejor camino para progresar una economía era solo consumir. Y a grandes escalas, sin importar, consumismo masivo, pero nos llevó a esto. Por eso la inyección de dinero de esta política monetaria de emisión hizo que durante muchos años vivamos una panacea, una locura. Era cualquier persona, por más ingreso o por más esfuerzo que haga, lograba acceder a bienes que quizás sean de lujo. No digo que no tengamos todos el derecho, pero sí debemos ganarnos el derecho de acceder a esas grandes comodidades. Entonces, esa política de consumo nos acostumbró y muchas veces dijimos, el populismo nos atravesó a todos, aún a los que tenemos pensamientos de derecha, nos ha atravesado. Ahora tenemos que cambiar y volver a lo que no voy a explicar yo, porque lo va a explicar este señor que acomodó la economía una vez y creo que tenemos que hacer. Los precios ya fueron aumentando, no digo que todos, pero muchos precios no esperaron la devaluación oficial. Entonces, gente, busquemos los precios. No compremos cuando esté del valor real. Es verdad, hablamos de comida, muchas veces necesitamos comprar, pero todo lo que podamos evitar porque está fuera de precio, en algún momento la oferta va a necesitar vender porque hay stock en la oferta. Entonces, va a bajar el precio, se va a encontrar con el precio de la demanda y va a volver a funcionar la economía. Economía de manual. Con Ujú. ustedes, el ex ministro Cavallo. Al aumento de la demanda, habrá aumentos de la oferta y los precios volverán a niveles razonables. Hay algunos otros aumentos que reflejan claramente la reactivación de la demanda en casi todos los mercados de bienes de consumo. Me refiero a rubros tales como comidas fuera del hogar, alimentos para llevar, servicios personales, entretenimientos y gastos de turismo. También se nota que los precios de los mismos bienes aumentaron más a nivel minorista que a nivel mayorista. Es decir, aumentaron los márgenes de comercialización. Se trata de fenómenos que no pueden confundirse con la inflación originada en el déficit fiscal o la emisión monetaria. Ahí La está. única forma de evitar estos aumentos y erradicar este tipo de inflación es a través de la mayor competencia y del control que puede hacer cada uno de ustedes. El gobierno no lo debe ni lo puede hacer. Permítanme ser muy claro en esto. Cada uno de ustedes tiene una herramienta en sus manos
Cada uno de ustedes decide cómo y cuándo usa sus australes. No deben comprar lo que resulte caro, lo que haya aumentado mucho. Tienen que buscar las alternativas más baratas. Fíjense bien a dónde compran. Hay algunos comerciantes que cobran precios con márgenes exagerados. A ellos les pedimos que, por su propia conveniencia y por el bien de todos, elijan vender más en vez de cobrar más. Pero en definitiva, son ustedes, las familias, los consumidores, quienes pueden hacerlos cambiar de actitud. Dejen de comprarles. Esto que les invito a hacer es práctica cotidiana en todos los países estables del mundo. Allí donde hay estabilidad es porque el gobierno hace sus deberes en materia fiscal y monetaria, pero las familias también los hacen. Cuidan su dinero y se fijan muy bien en qué lo gastan. Yo les aseguro que si ustedes y nosotros nos lo proponemos firmemente, esta vez nos transformaremos en un país estable para siempre. Quiero también ser muy franco con cada uno de ustedes, en particular con los trabajadores. El deterioro del ingreso familiar provocado por estos aumentos de precios no se resuelve con aumentos de salarios nominales que no estén acompañados por mejoras en la productividad del sector privado o mayor recaudación en el sector público. Si con el argumento de la indexación se ajustaran los salarios nominales como ocurría antes de que lo prohibiera la ley de convertibilidad, los primeros perjudicados terminarían siendo los propios trabajadores y los jubilados. Por una razón muy sencilla. Con salarios indexados hacia atrás, sería imposible mantener la disciplina fiscal y monetaria, y entonces se producirían simultáneamente dos fenómenos cuya combinación es explosiva: el atraso en el valor del tipo de cambio y la emisión sin respaldo. En pocos meses, o quizás en apenas semanas, caeríamos de nuevo en hiperinflación y los salarios reales volverían a estar por el suelo con recesión y desocupación. No les Ahí está. estamos mintiendo a los trabajadores y a los jubilados cuando les decimos que los aumentos nominales o por simple indexación son una estafa. Les decimos la verdad. Tenemos que consolidar la estabilidad, preservar la reactivación y entonces vamos a llegar pronto a la etapa del crecimiento económico, que hace tanto tiempo está ausente de nuestra realidad. Es importante que no seamos conformistas y que todos aspiremos a vivir mucho mejor, pero tampoco debemos ser ciegos a la realidad que nos circunda. Gracias a la disciplina monetaria y a las transformaciones de fondo de nuestra economía, que nos han costado sacrificios durante varios años, desde abril en adelante no solo gozamos de un clima de mayor estabilidad de precios, sino que se ha producido una reactivación generalizada. Lo ponen de Bueno, manifiesto. ahí está, ahí ya empieza a hablar más de la economía de aquel entonces. Pero bueno, ahí viene otra de las modificaciones. Recordemos que ese proceso de reorganización económica llevó a lo que fue el récord histórico del salario promedio en dólares en Argentina. En Entonces, Argentina. por eso lo citamos y por eso creemos que este proceso no fue nocivo, al contrario, lo nocivo fue la especificación que vino después de este proceso, con Mendiguren a la cabeza y Duhalde, convenciendo a Alfonsín para hacerlo, y la salida de esta convertibilidad terminó deteriorando el país con, bueno, el resto es historia. Te quería dar el pie, ya que antes lo presenté el video. Ujú. Yo creo, Ezequiel, no sé si saben, pero Ezequiel es un licenciado en casi todo, pero no es licenciado en economía. Llegó a la economía de la manera más genuina que una persona puede llegar a la economía, desde la práctica. Entonces, mama hechos concretos, digamos, toma decisiones, acierta, equivoca, reconduce y vuelve a hacerlo. Entonces aprende en la práctica. Cualquiera que aprende en la práctica aprende más rápido y lo hace carne. Entonces, desde tu visión y ahora un conocedor de la economía práctica, ¿qué te parece esto de cambiar la filosofía de consumo? ¿Qué opinión o qué análisis haces sobre esta coyuntura? Ujú. Bueno, justamente acá lo que decía Cavallo del tema de no comprar cuando hay precios sobreelevados, me lleva a pensar de que cuando yo era chico escuché que en España habían hecho boicot al tomate porque había aumentado mucho el tomate comparado con otras verduras o otros productos. Y dije, ah, mirá, se hace boicot cuando el precio sube mucho. Claro, tiene lógica. Y eso acá, por lo que decías vos antes, de que nos acostumbramos a consumir y consumir y consumir, porque los pesos mañana o dentro de 2 horas valen menos,
de lo que valen hoy, entonces siempre se gastan los pesos, que ahí Cavallo en el video decía australes, porque en ese momento era la hiperinflación con la moneda austral, y después se Qué pasó a los cosas. pesos. Sí, hoy tenemos los pesos con una inflación de la semana pasada que salió el dato de noviembre, que fue de 13,6, si no mal recuerdo, que ahora la de diciembre, por lo que decía también Cavallo, de que no vale la pena que el gobierno haga control de precios porque eso no funciona, que eso lo tiene que hacer el ciudadano, por eso estaba dando ese discurso. Cuando se liberan los precios, que es lo que pasó ahora en diciembre, como debe ser, para que se acomode todo y poder tener un crecimiento lógico, que fue lo que hizo Macri en 2015, que liberó el cepo y se ajustaron todos los precios, y a partir de ahí, 2016 y 2017, volaron los salarios en dólares, hasta que después empezaron a caer otra vez en 2018-2019, hasta el punto que estamos hoy, de 300, $350 en promedio por persona. Entonces, en ese caso hay dos opciones, o que empecemos a consumir menos, y si no, ya empezamos a caer en la lamentable situación que tal vez sea lo que pase también realmente, que la gente tiene que consumir menos porque no le alcanza tanto la plata y el salario, porque se va ajustando más tarde de lo que aumentan los Claro. precios. Porque no todos van a decir, bueno, está bien, tengo pesos, pero no lo voy a gastar porque está muy caro y espero a que la semana que viene o dentro de un mes baje el precio. Y en vez de comprar, no sé, tomate, papa, lechuga, zanahoria, cebolla y todas las verduras posibles, compro solamente las más baratas para comer y para pasar estos días, y después, cuando se ajusten los precios y bajen, podemos llegar a comprar más. Porque aparte lo que pasó la semana pasada con el ajuste de precios, y ya después de las elecciones, hace 2 o 3 semanas atrás, cuando ganó Milei, ya los precios habían subido muchísimo. Yo me fijé en café y yerba, que son de los productos más consumidos por los argentinos, por los desayunos y las meriendas, habían subido entre 80 y 100% antes del ajuste y de la devaluación del dólar oficial, con lo cual festejé, el otro día hice un vivo para mi otro canal de finanzas, festejé cuando el dólar oficial Caputo, el ministro de Economía, lo puso en 800 y no en 700 como se estaba mencionando, porque justamente te deja mejor parado para estabilizar más rápido la economía y hacer una terapia de shock, que si le funcionó a Macri en el 2015, le funcionó a Adenauer en la posguerra de Alemania y le funciona a casi todos los que la practican en la economía a nivel mundial, bueno, cuanto más rápido la haga Milei a todas las medidas, mucho mejor. Aparte es lo que decía también su profesor Huerta de Soto, que tiene que aplicar medidas de shock, porque si aplica gradualismo, termina siendo como Macri, que después de 2 años le terminó la nafta y empezó a perder política y económicamente. Entonces, si aplica el shock, empiezan a llover dólares en Argentina, que es un poco lo que está pasando ahora. Al ajustar Tranquilo. algo, algo más real, empiezan a ingresar, a ingresar dólares ya esta primera semanita nomás. Y después, bueno, Además, reformas ahí te hago un asterisco, algo laborales. que sentamos en este programa, que ante las curvas hay que Acelerar. acelerar. Nada Ujú. de tibieza, nada de hacer señal. Aceleremos, muchachos. Sí, sí. Aceleremos. Que después de la curva, por más vertiginosa que sea, ahí está lo mejor. Pero hay que acelerar. Nada de ir frenando, en la bajada se gasta el freno. Rompemos el embrague, aceleremos. No lo vamos a tumbar, aceleremos. Confiemos en las medidas. Perdón, Ezequiel, te interrumpí. No, y estaba con esto del ajuste de precios que ya venía ocurriendo antes de la devaluación del dólar, y la semana pasada se devaluó, o se aumentaron los precios 30% el día antes de las medidas y después de las medidas del ajuste del dólar oficial, que ahora en un ratito lo vamos a ver, porque fue noticia lo más trascendental de la semana pasada, pero no lo pudimos ver por problemas de internet la semana pasada, así Claro. que vamos a repasar ahora las medidas del ministro de Economía, que son 10 Ujú. puntos muy importantes. Cuando lo subió más alto de la expectativa, porque total los precios ya estaban ahí arriba, entonces le daba más chance a los formadores de precios de volver el día de mañana a aumentar mucho más. En cambio ahora, al ajustar los precios, primero que ya le está ganando a ese margen que le hubiese quedado para ajustar el día de mañana, puede ser en febrero, puede ser en marzo, en abril, Claro. cuando sea, y además que le da una mejor perspectiva económica a los mercados, a los importadores, a los exportadores, todo, y por eso el dólar blue, el dólar informal, el paralelo estuvo bajando la semana pasada y se acomoda por debajo de los 1.000 pesos. Tal cual. Em, Recién hacías hincapié, y esto para los que nos estén viendo desde Argentina, y es un poquito lo que, mientras carga el video,
Ujú. lo que me gusta hacer, diría Milei, hacer un poquito de economía de la profesión que elegí, es para todos. Hay que estudiar un poco el comportamiento de los precios de los productos para poder elegirlos. Y esta tarde, Suchovsky en Neura, en su programa en Neura, en el canal de Fantino, radio, canal y todo eso, Ujú. decía, Argentina, primero que en términos reales está mucho más barata que un montón de países. Punto uno. Y después, que cada vez que hay que tomar una decisión, hay que ver quién está al mando. Es decir, para dónde va a conducirse el país. Digamos, si ahora quien está manejando la lapicera tiene tendencias de economías abiertas, liberales, entonces no nos apuremos porque corremos el riesgo que en términos reales paguemos sobreprecios sobre bienes que después no lo vamos a recuperar. Entonces, paciencia, aguantemos y elijamos todo lo que se pueda. No estamos llamando a la gente a no comer, a pasar hambre, sí a tener paciencia y elegir. Hay mucho sobreprecio en la economía, esto necesitamos la voluntad de todos, los consumidores, elegir, tener paciencia, los empresarios, formadores de precios, no exagerar los aumentos, porque muchos han corregido en términos reales, o mejor dicho, en dólares, los precios de los productos para achicar la brecha entre el valor del dólar oficial y del dólar blue. Aumentaron los productos en dólares para que al convertirlo en pesos se supla esa diferencia. Entonces, ahora necesitamos que eso se reconozca, bajen en dólares, total el oficial ya subió, entonces, ¿habría aumento? Sí, porque va a haber inflación, porque sí hay precios que están muy retrasados, pero no sería una exageración. Y como dijo hoy Mondino, hagámoslo, porque entre más lo practiquemos, más lo hagamos natural nosotros, menos vamos a sufrir el golpe, porque si no después lo vamos a tener que hacer porque no nos queda otra, porque va a empezar a faltar los pesos en la demanda. Entonces, controlemos la demanda, así podemos hacerlo. Ujú. Sí, y por ejemplo, un precio relativo muy importante con el cual todos pueden tomar de registro y comparación es el precio de la nafta, que acá en Argentina lo teníamos en 30 centavos de dólar, cuando internacionalmente es un poco más Un o un poco dólar. menos de $1. Y Ujú. ahora se ajustó justamente con el dólar oficial y está más cercano a los 70 centavos de dólar, que todavía falta que aumente. Seguramente en los próximos meses se irá ajustando, pero bueno, son precios relativos que estaban pisados anteriormente con el anterior gobierno por el control de precios y que después de una u otra manera tiene que ajustarse porque si no, no puede crecer una economía de un país normal. Tal cual, tal cual. Y vale la pena recordar que hoy la brecha de estar casi cerca de un 200%, le contamos a la gente que no vive en Argentina que tenemos un dólar oficial intervenido por el gobierno y un dólar paralelo, un dólar blue o que se compra en el mercado en negro, que llegó a ser casi del 200% la diferencia. Hoy Ujú. la brecha, después del nuevo dólar, el dólar de las Caputo medidas, se achicó a prácticamente un 20% de esa brecha, no llega a un 20%, entonces ahí lo tenemos. Entonces, evidentemente duelen estas medidas, pero está relacionado con un atraso y una economía, unas gestiones retrógradas de años que lo vamos a tener que pagar. Ojalá sea el sector, el Estado, ojalá sea el gobierno quien tenga que paliarlo, pero sabemos que no va a ser puro de ellos. Así que lo mismo, paciencia, las medidas son estas. Y creo que la gente quiere, porque es lo que cambió, porque se instaló esta derecha obrera, realmente quiere cambiar, realmente quiere un país normal. Hay gente que no pretende tener muchos dólares y muchos ceros en sus cuentas de banco. Simplemente quieren laburar, disfrutar y tener una vida acorde a los esfuerzos que hacen y no hacer esfuerzo desmedido para tener una vida mediocre. Así es. Bueno, y como dijimos recién, vamos a ver entonces lo que pasó como más importante la semana pasada, que no lo pudimos ver en el programa anterior por cuestiones de internet, que son las medidas del ministro de Economía de Javier Milei, Luis Toto Caputo, que fueron compartidas
a través de la oficina oficial de Javier Milei, del presidente. Buenas tardes a todos los argentinos. Primero quería agradecer a todos nuestros votantes y también a los que no nos han votado. De eso se trata la democracia y la libertad. Agradecerle también al presidente por haber confiado en mi equipo para un momento tan difícil como este que estamos enfrentando. Definitivamente estamos frente a la peor herencia de nuestra historia. Un país donde los argentinos somos cada vez más pobres, con un déficit fiscal que supera los 5,5 puntos de producto, con un banco central con una hoja de balance absolutamente deteriorada, sin dólares en sus activos y con el equivalente a 3 bases monetarias en pasivos remunerados. Una emisión monetaria en estos 4 años de más de 20 puntos de producto, que ha hecho que actualmente la inflación navegue al 300% anual y que castiga a los argentinos todos los días. Precios reprimidos en energía, en tarifas, en el dólar, que se están pagando entre la mitad y una quinta parte de su valor real. Deudas de más de 400.000 millones de dólares entre pasivos del Banco Central, deudas del Tesoro, deudas con importadores, utilidades retenidas y deuda con organismos multilaterales de crédito. Si seguimos como estamos, vamos inevitablemente camino a una hiperinflación. Podemos, como dijo el presidente en su discurso, llegar a niveles de 15.000% anual. Para que se entienda eso en números, hablamos de que una leche pase de valer 400 pesos a 60.000 pesos en el lapso de un año. Nuestra misión es evitar esta catástrofe. Y para solucionar este problema, lo primero que tenemos que lograr es identificar, reconocer la génesis de este problema. Este es un punto central. Me voy a tener un poco aquí para explicar esto. Si uno dijera, yo lo he hecho muchísimas veces en charlas durante muchísimos años, si uno le preguntara a la mayoría de los argentinos cuál diría que es el mayor problema, la deuda, la inflación, el dólar o el déficit fiscal, siempre la mayoría de las respuestas, diría más del 95% de las respuestas, se lo llevaba la deuda, la inflación y el dólar. Prácticamente ninguna respuesta correspondía al déficit fiscal. Sin embargo, la génesis de nuestro problema ha sido siempre fiscal. Lo que se manifiesta como los problemas son en realidad las consecuencias de cómo se ha financiado ese déficit. ¿Qué es el déficit? Bien simple. El déficit es cuando se gasta más de lo que se recauda a nivel de país. Déjenmelo llevar a sus hogares. Si un hogar gasta 120.000 pesos y gana 100.000 pesos, bueno, evidentemente alguien le tuvo que haber pedido prestado 20.000 pesos. ¿Sí? Cuando lo que ustedes llaman estar en rojo a nivel de Estado se denomina déficit fiscal. Ahora, funciona prácticamente igual que en sus casas. Digamos, ustedes le pueden pedir prestado plata a un banco, a un familiar, a un amigo. Bueno, a nivel de país, si el país quiere gastar más de lo que recauda, le pide al mercado plata, le pide a los organismos multilaterales de crédito como el Fondo Monetario Internacional, o le pide al Banco Central que se lo imprima. Ahí, si quieren, está esa sutil diferencia. Digo sutil porque aún en ese caso también es deuda. Entonces, los problemas que se originan de financiar ese déficit son los problemas que le llega a la gente. ¿Sí? Si se financia ese déficit excesivamente con deuda o repetidamente con deuda, se terminan generando problemas financieros. Si se financia con emisión del Banco Central, ¿qué es lo que pasa? Hay una sobreabundancia de pesos, como con cualquier bien, cuando hay sobreabundancia de un bien, ese precio cae. Si hay sobreabundancia de naranjas, el precio de las naranjas cae. Si hay sobreabundancia de petróleo, el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos cae. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto a los activos financieros, como el dólar, y cae con respecto a los bienes de la economía, o sea, inflación. Esas son las cosas que la gente le llegan, que la gente percibe, problemas de inflación, deuda, dólar. Ahora, el origen de ese problema siempre ha sido fiscal. ¿Y cuál es la razón de nuestras crisis recurrentes? Es que nosotros siempre como país nos hemos focalizado en querer solucionar las consecuencias, pero nunca el problema. Políticamente, digamos que siempre hemos sido adictos al déficit. Entonces, solucionar las consecuencias nunca han solucionado la raíz del problema y por eso siempre hemos caído en crisis recurrentes y en buscar falsos culpables. Entonces, típicamente, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos últimos 100 años? Bueno, los problemas de deuda los reestructurábamos la deuda y le echábamos la culpa a los que nos prestaron. Si teníamos problemas de inflación, poníamos precios cuidados, control de precios, y le echamos la culpa a los empresarios. Si tenemos alguna escalada en el dólar, le ponemos cepo y le echamos la culpa a los especuladores. Y el déficit, bien, gracias. Y esa es la razón por la que las crisis se repiten y se repiten. Imagínense ustedes que si reestructurar la deuda fuera la solución, bueno, ya la reestructuramos 9 veces, deberíamos ser Suiza. Sin embargo, estamos cada vez peor, porque la respuesta nuestra a estos problemas siempre ha sido atacar las consecuencias, pero nunca el problema. Siempre ha habido una actitud política de siempre gastar más de lo que se recauda
independientemente de lo que se recaude. Cuando se recaudaba 100, se quería gastar 120, cuando se recaudaba 120, se quería gastar 140, cuando se recaudaban 140, porque seguíamos subiendo impuestos, se gastaba 160, y siempre hemos seguido ese patrón. Si quieren más datos, de los últimos 123 años, Argentina tuvo déficit fiscal en 113. Es decir, constantemente, prácticamente todos los años vivió en déficit. Esto quiere decir siempre tuvo que buscar cómo financiar ese déficit. Como ya vimos, ¿cómo se financiaba? ¿Cómo se financia? Con deuda o con emisión. Esto es lo que es muy importante que se entienda, porque en Argentina esta relación entre el déficit y su financiamiento, en la gran mayoría de los ciudadanos, está rota. Digamos, para muchos el tomar deuda es casi un capricho del ministro de Economía de turno. Y no es así. El problema, de vuelta, es siempre el déficit fiscal, el gastar más de lo que se recauda. Esa es la razón de nuestros problemas. Por eso ahora lo que nosotros venimos a hacer es lo opuesto a lo que se ha hecho siempre. Nosotros lo que venimos a hacer es a solucionar este problema de raíz, justamente para no tener que padecer más esas consecuencias, para no tener que padecer más inflación, para no tener que padecer más pobreza. Para eso es fundamental solucionar nuestro problema de adicción al déficit fiscal. Y esto hoy representa una oportunidad para todos porque es la primera vez en más de 100 años que llega al gobierno un candidato que explica esto, que la gente lo entiende y lo vota muy mayoritariamente. Cuando yo era chico y por muchos años hubo siempre candidatos que intentaron explicar esto, pero nunca tenían más de 5 o 6% de los votos. Hoy estamos de vuelta frente a una oportunidad histórica, porque finalmente un candidato logró una mayoría absoluta y logró que la sociedad entendiera que este es el problema, entendiera que Justamente algo importante de eso es la batalla cultural y el cambio mental y cultural de la gente en Argentina. Que eso lo logró Javier Milei desde el 2015, cuando apareció, hasta la fecha. no hay más plata, que no hay más plata, que no se puede seguir gastando más de lo que recaudamos. Para solucionar entonces este problema, voy a proceder a leerles las medidas que componen este paquete de urgencia, cuya finalidad es neutralizar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas. Paso a enumerarlas. Entonces, 1. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. 2. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por un año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta. No Haceme hay una plata pausa. para gastos que no sean estrictamente Haceme una necesarios. pausa. Hoy entraba a San Francisco y en la rotonda, esto es con pauta, rompo un poquito, discúlpeme, está entretenido Caputo, pero entraba y hay una empresa que vende maquinaria agrícola, ¿sí? Tiene una torre gigante, una estructura, una columna, que en la punta tiene un cartel que es triangular, o sea que tiene 3 frentes. El frente más visible porque apunta a la ruta, ¿sí? O sea, como que te lo chocas de frente, es usado por la firma y pone la marca de los implementos agrícolas. Ahora, los otros 2 frentes que miran para dentro de la ciudad y para uno de los accesos menos recorridos, lo usa el gobierno de la provincia con publicidad que es nueva. ¿Por qué te digo nueva? Porque hace poquito en ese cartel estaba nuestro ex gobernador candidato a presidente. Entonces yo digo, qué raro, un cartel nuevo, si hace poco hasta el propio nuevo gobernador cordobés dijo, vamos a recortar, y decía, uno de los carteles y de los frentes era que por la sequía no hacer focos de incendio y bla, 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 que no sea importante y que no haya que tener atención, pero digo 2 cosas. Primero, San Francisco no es esa zona de riesgo de incendio, primero. Y segundo, no es momento para recordar a través de cartelería fija cuando todo pasa por redes y que se puede hasta no invertir en publicidad y hacer correr la bola con las redes propias del Estado. Y el otro cartel decía la cantidad de kilómetros de ruta que construyó el gobierno del gobernador saliente. Y digo, ¿es necesario? ¿Es necesario? Y evidentemente yo viajaba para encontrarme con un amigo, colega, emprendedor, y él me dice, lo que pasa es que si todas esas cosas se terminaran,
no solo habría más ahorro y menos demanda de dinero por parte del Estado, sino que le termina el curro a un montón. Entonces, me lo recordó acá el amigo Caputo con esto, digo, la locura que corre por la cabeza de los que forman parte del Estado argentino, de que siempre hay que hacer marketing político sobre las cosas y no la filosofía, como decían nuestros abuelos, es decir, la mejor publicidad es el boca en boca y es genuina y llega. Pero bueno, nada más, no interrumpo más, lo prometo, apago el micrófono. Un paréntesis. Y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes. A ver. Acá. Plata para gastos que no sean estrictamente necesarios y mucho menos para sostener con plata de los contribuyentes medios que se crean solo para alabar las virtudes de los gobiernos de turno. 3. Conforme la ley de ministerios decretada por el presidente, los ministerios se reducirán de 18 a 9 y las secretarías de 106 a 54. Esto va a redundar en una reducción de más del 50% de los cargos jerárquicos de la función pública y del 34% de los cargos políticos totales del Estado Nacional. 4. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Recursos que lamentablemente en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos, para hacer política, digamos. 5. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Como dije antes, no hay plata para pagar más obra pública que, como todos sabemos, muchas veces termina en los bolsillos de los políticos y los empresarios. Bueno, lo que quiere hacer Milei en este caso de obra pública es una iniciativa privada a la chilena, justamente, que antes en el vivo hablábamos de Chile. Milei toma la obra pública de Chile como un ejemplo a seguir. Tal cual. La obra pública ha sido siempre uno de los principales focos de corrupción del Estado y con nosotros eso se termina. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. 6. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Hoy el Estado sostiene artificialmente precios bajísimos en tarifas energéticas y transporte a través de subsidios. La política siempre lo ha hecho porque de esa forma engañan a la gente haciéndoles creer que les ponen plata en el bolsillo. Pero como todos los argentinos ya se habrán dado cuenta, estos subsidios no son gratis, sino que se pagan con inflación. Lo que te regalan en el precio del boleto, te lo cobran con los aumentos en el supermercado. Y con la inflación esta, son los pobres, finalmente, los que terminan financiando a los ricos. Adicionalmente, los subsidios al transporte en el AMBA son un acto de profunda discriminación con las provincias del interior. Vamos a terminar con esta discriminación al interior. 7. Vamos a mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en el presupuesto del año 2023. Y vamos, sobre todo, a fortalecer las políticas sociales que son recibidas directamente por quienes las necesitan, esto es, sin intermediarios, como la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar. 8. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Esto va a estar acompañado por un aumento provisorio del impuesto país a las importaciones y a las retenciones de las exportaciones no agropecuarias. De esta manera, beneficiamos a los exportadores con un mejor precio y equiparamos la carga fiscal para todos los sectores, dejando de discriminar al sector agropecuario. Finalizada esta emergencia, vamos a avanzar en la eliminación de todos los derechos de exportación, que son un gravamen perverso, que claramente no nos gusta y que entorpece el desarrollo argentino. 9. Reemplazaremos el sistema de importaciones SIRA por un sistema estadístico y de información de importaciones que no requerirá de la aprobación previa de licencias. Se termina así la discrecionalidad y se garantiza la transparencia del proceso de aprobación de las importaciones, es decir, el que quiera importar podrá hacerlo y punto. Quiero ser claro ahora con los argentinos acerca de cómo van a ser los próximos meses. Además de la herencia que les he comunicado, estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida, que ya se está destapando, Claro. y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años, y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo que hablábamos recién. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Vos sabés que cuando en la facultad estudiamos los controles de precio como tema, directamente se estudia, y yo le había dicho, me acuerdo al profe, sí, pero ¿para qué estudiamos esto? Porque no es útil. Y el profe nos decía, no, porque la economía no la manejan los economistas, sino la manejan los políticos, y esto va a suceder. Pero nunca es útil al punto este que te lo enseñaban la cátedra, pero inmediatamente te decían, bueno, esto es así, así funcionan los controles de precios, pero no dan resultados.
Claro, esto es malo, pero pasa. No debería Simpático, ocurrir, pero va a pasar. ¿no? Como varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Esto ya lo sabíamos, por más que gane Massa o gane Milei, cualquiera haya sido el presidente, íbamos a estar peor. Pero la gran diferencia es que con Milei y con las medidas económicas hacia una Argentina libre y próspera, esos meses pasan y después viene el crecimiento. En cambio, con Massa íbamos a estar 4 años mucho peor que antes y yendo camino a Colombia o Venezuela o a situaciones de pobreza extrema. No quiero ni imaginarme, porque no sé qué tenían en mente hacer distinto. Yo creo que no creían que ganaban. Mira vos, mira lo que te digo. Mm. Porque, ¿qué iban a hacer si no habían hecho nada? ¿Te acordás? Casi los picos de estrés que teníamos, como diciendo, ¿qué van a hacer toda esta gente 4 años más? Sí, Decíamos, algo van a tener que hacer, porque si no se les hunde el barco acá a la vuelta de la esquina. yo creo que Pero iban a apostar a meter algunos dólares con las cosechas del año que viene, devaluar un poquito más, pero tranqui, como para patearla, mantener, patearla, sí, patearla. patearla un poquito, y después el otro año, si no llegaba a haber entrada de dólares o qué sé yo, aparte Massa, conocido por ser amigo de los narcos, iba a tener también un poquito de blanqueamiento de dólares de ahí, y además él había dicho de crear la moneda digital, o sea, iba a ser una nueva moneda en este nuevo escenario suyo digital. Entonces ahí, además de hacer una nueva moneda y saltear la inflación del peso actual, iba a tener un mayor control de la población, así como está ocurriendo en China. Para mí iba a ir por ahí en 2 o 3 años, si ganaba Sí. Massa. Tema interesante para que más adelante lo toquemos. Este control de la población a través de la digitalización del dinero. Ujú. Importante para que más adelante hablemos de esto que nos trasciende todas las fronteras. Como dijo algún economista por ahí, la única libertad es el dinero en efectivo. Por todos estos, por todas estas, por toda esta situación de emergencia que vamos a vivir, es también que el presidente nos ha pedido que pongamos foco fundamental en la gente que más puede sufrirlo. Y es por eso que vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. Para terminar, déjeme decirle que de algo podemos estar seguros y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. Argentina es un país rico en recursos naturales y humanos, y si hacemos finalmente los deberes que nunca hemos querido hacer, permitámonos soñar con volver a ser ese gran país que hace 100 años el mundo entero tanto admiraba. Muchas gracias. Bueno, Ya esa parecemos pasamos. un país normal. El ministro de Economía, logo de la presidencia, la bandera argentina. Ya parecemos un país normal. Por lo menos lo parecemos. O Ya nos estamos más cerca de, acercamos. sí, ya estamos más cerca de serlo.